Positivismo. Teoría filosófica fundada por el francés Auguste Comte. Plantea explicar todas las ciencias mediante el método científico. Explica el pasado de la humanidad por medio de la búsqueda de leyes generales que encuentren la verdad de los hechos históricos, es decir, los generaliza bajo un mismo patrón determinado. Siguiendo el método científico, y al no poder reproducir o comprobar los hechos, el historiador positivista recopila todos los documentos posibles que hablan de un hecho histórico como principal fuente de estudio. De esta manera, solo se verifica la autenticidad de dichos documentos y basado en ellos se narran los hechos, ya que considera que los hechos hablan por sí solos. Cuidan la imparcialidad en la narración de los hechos, además de la objetividad, por lo que plantea la idea de que la única historia verdadera es aquella que se hace investigando en los documentos escritos, reflejando lo más fielmente posible la realidad con base en la neutralidad ideológica del historiador, libre de ideas y paradigmas personales, presentando una actitud pasiva. Este tipo de historia es la que nos enseñan en la escuela, retomando principalmente los nombres de héroes, batallas, fechas exactas en líneas del tiempo de hechos relevantes. Historicismo. El principal representante de esta corriente es Leopold van Ranke, quien sostiene que toda realidad es producto de un devenir histórico. Surge en el siglo XX como una reacción contra el positivismo, por lo que se contrapone en abordar la historia con una visión universal y generalizada, afirmando que cada hecho histórico es único e irrepetible, pues cada hecho pertenece a su época. Todo es producto de su propio tiempo. No acepta verdades absolutas y sostiene que no existe la verdad del conocimiento histórico, permitiendo que los historiadores se basen en sus interpretaciones y verdades relativas, negando de esta manera el carácter científico de la historia, al no aceptar leyes que rijan el proceso social, concibiendo al movimiento histórico como proceso. Wilhelm Dilthey diferencia las ciencias naturales de las ciencias sociales, basando las primeras en la razón y las segundas en el espíritu y el alma, considerando la acción humana diferente, libre y creativa. Por ello, la historia es una serie de interpretaciones subjetivas y personales de los propios autores. Esta historia es la que nos enseñan mediante las obras realizadas por los gobernantes, por los líderes y héroes, como si la historia no la hicieran las sociedades enteras, sino individuos. Materialismo histórico. Fue creado por Karl Marx y Friedrich Engels, usando el análisis crítico para describir la historia. Investiga los hechos a través del método dialéctico y con este determina las leyes que rigen el desarrollo social. Parte del principio de la producción y el intercambio de los productos constituyen la base de todo el orden social. De esta manera, en cualquier sociedad donde se haga la distribución de productos, genera una articulación social en clases, orientándose en lo que se produce, cómo se produce y la manera de intercambiar el producto. Considera que las modificaciones sociales se deben a la transformación de los modos de producción e intercambio de productos sustentados en la economía y no en la ideología. Así, desde una interpretación material y económica de la sociedad, considera que la lucha de clases es el motor de la historia. Su método dialéctico se basa en las propuestas filosóficas de tesis, antítesis y síntesis, y basado en este método, analiza los procesos históricos partiendo de tres principios: totalidad, cambio o movimiento constante y lucha de contrarios o lucha de clases. Historia de los anales. Se considera como la historia total, pues retoma todos los aspectos de la sociedad. Su principal influencia es el materialismo histórico. Sus precursores son Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la revista Annales d'Histoire économique et sociale en 1929, en la que publicaban estudios con un enfoque de historia social total. Se reconoce a todos los miembros de la sociedad como agentes de la historia. Relacionaba los factores del devenir humano con los estudios sociológicos y económicos para enfocar el registro histórico. Brindó atención a la psicología educativa, a la educación, a la mutabilidad de los valores por el paso del tiempo y a su diferencia en los distintos estratos sociales. De esta manera se cimentó la llamada historia de las mentalidades, la cual atendía a los procesos de la vida cotidiana, dando importancia histórica a las costumbres, creencias, mitos y prácticas sociales. Los historiadores no reproducen el pasado, sino lo interpretan.
relacionando sus ideas y conceptos con las teorías, realizando su propia versión de la historia, ampliando sus recursos informativos y toman en cuenta cualquier tipo de evidencia útil a la investigación. Consideran los aspectos más importantes como el económico, político, cultural y social, permitiendo una visión general y total.